La Cuba que yo quiero es una Cuba integrada al mundo, tolerante, regida por lo que se llama democracia liberal, es decir, donde funcione la separación de poderes, donde funcione el respeto a los derechos humanos, donde funcione la multiplicidad de oferta política y que sean elecciones libres y periódicas que puedan renovar las élites de gobierno cada cierto tiempo. Es decir, lo que yo avisoro para Cuba es un destino muy parecido al de los países más desarrollados y exitosos del mundo, ¿no? Donde la función económica se subordine al mercado, porque el mercado es la fuente de asignación de recursos más grande que existe, no es un capricho. Yo recuerdo cuando yo salí de Cuba, que yo tenía una mentalidad socialista de oposición al régimen, pero eso era un disparate. La primera conferencia que yo di en este país, que tenía 19 años, era explicando por qué el Estado era un buen administrador y un buen gerente. Una cosa disparatada y absurda, pero era una cosa disparatada y absurda que creíamos todos los cubanos entonces, y que creíamos que el gobierno se había desviado. No, el gobierno no se había desviado, el gobierno había cumplido exactamente sus metas, y sus metas eran la sujeción del país, el fin del mercado, todos los rasgos esenciales de la dictadura. Persistan en oponerse al régimen, que traten de no hacer nada que los meta en la cárcel, sino que se mantengan en el límite mismo, y que vayan moviendo el límite de la protesta y el límite de la rebelión contra el sistema, que vayan mudándose de planos hasta que ese régimen desaparezca. Y hay una condición básica para que ese régimen desaparezca, y es la convicción de que no ha funcionado. Hay que ser un retardado mental profundo para no creer en eso, para no darse cuenta que después de 60 años el régimen sencillamente no ha funcionado y no hay manera de encontrar virtudes en ese sistema. No lo hay. La élite gobernante en Cuba se apoderó del país. Tenían un método, tenían una estructura política para eso, basada en la experiencia de la Unión Soviética, basada en el KGB, y todo eso junto hizo que fuera prácticamente imposible la rebelión, pero no porque no hubiera intenciones de rebelarse, que las hubo en el año 61, 62, 63, sino porque no podían hacer nada. Y como no podían hacer nada, pues se mantuvieron subordinados o sujetos al gobierno cubano. Entonces yo creo que es una mezcla de método de una camarilla sin compasión, que es esta camarilla de Fidel Castro y su hermano y la gente que manejó el poder durante muchos años. Y eso que ha ocurrido en Cuba ocurrió en Alemania, en Hungría, en Polonia, en la propia Unión Soviética.
O sea que no es propio de los cubanos, es propio del sistema y del método y de la capacidad represiva del régimen. Yo creo que es muy importante porque finalmente hace falta una percepción del país y de la historia del país y de los cubanos. Hace falta un relato. El relato que brindan ellos es un relato falso y que machacan constantemente en las escuelas. Pero es indispensable no sustituirlo, sino ofrecer porque yo no creo en las visiones unívocas, sino ofrecer un tipo de relato y de desenlace histórico que sea libremente elegido por los cubanos. Yo creo que es muy importante lo que están haciendo porque el defecto de nuestra oposición al castrismo en sus primeros años era que nosotros seguíamos el patrón de las oposiciones a las dictaduras que eran tradicionales en Cuba. Y eso sencillamente no funciona y no ha funcionado nunca frente a un régimen comunista, régimen totalitario, que tiene el dominio del relato, el dominio de la propaganda y el control sobre las vidas de todas las personas. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy en día, lo que están haciendo ustedes, los jóvenes, es muy válido, muy válido. Primero, explorar formas novedosas de enfrentarse al régimen y luego sustituir el viejo discurso heroico de defensa de una revolución patriótica y nacionalista por un mensaje distinto, que tiene que ser distinto. Un liderazgo que sepa lo que quiere, que sepa que no trate de dirigir al país, sino que cree las condiciones para que los cubanos puedan crear la riqueza espontáneamente. El problema grave que tienen estas sociedades nuestras y en las sociedades que provienen del comunismo más, es que la gente espera que el Estado les diga lo que tengan que hacer. No. El Estado lo que tiene que crear las condiciones para que las personas puedan actuar libre y noblemente, y lo van a hacer.